Muchas gracias, buenos días con todos y en primer lugar, felicitaciones. Felicitaciones por completar este curso de manera exitosa. Como decía Marta Cecilia, realmente esto es una muestra de que el Espíritu Santo ha trabajado aquí. Hace un año, como algunos saben, yo salí a estudiar fuera. Marta Cecilia quedó a cargo de la Escuela de Líderes Católicos en Guayaquil y cuando conversábamos a inicios de año nos lanzamos con este curso, teníamos dudas. El Ecuador en una situación terrible, incluso en enero, pues, que fue el momento más difícil que hemos atravesado hasta ahora. Decíamos, pues en este momento, hacer un curso, ¿quién va a venir? ¿Cómo sabemos si lo vamos a poder hacer o no? La gente vendrá presencialmente. Y aquí está la muestra de que, pese a todos los desafíos humanos, cuando Dios quiere hacer algo, lo hace y punto. Así que un aplauso en primer lugar para ustedes por estar aquí y por haber llegado hasta este punto. Yo voy a hablar hoy brevemente sobre la participación política de los católicos y quiero empezar preguntando algo. Cuando la gente habla de política hoy, ¿qué piensa? A ver, no sé si alguien quiere gritar por ahí algo. ¿Qué piensa la gente cuando dicen, métete en política? Corrupción parece que es la ganadora. La política es sucia, la política es mala, es corrupta. Si eres bueno, vas a salir malo, ¿no es verdad? Te vas a contaminar. Y por tanto, a veces creemos que si uno es católico, practicante, quiere ser coherente con su fe, lo último que debe hacer en este mundo es meterse en política. ¿Para qué me voy a meter en algo donde me voy a contaminar, no? ¿Sí o no? Tiene sentido. Pero es una trampa realmente eso. Y el Papa Francisco, en su encíclica Fratelli Tutti, responde perfectamente a esta tentación. Y dice esto el Papa: para muchos la política hoy es una mala palabra. Y no se puede ignorar que detrás de este hecho están a menudo los errores, la corrupción, la ineficiencia de algunos políticos. A esto se añaden las estrategias que buscan debilitarla, reemplazarla por la economía o dominarla con alguna ideología. Pero, pregunta el Papa, ¿puede funcionar el mundo sin política? ¿Puede haber un camino eficaz hacia la fraternidad universal y la paz social sin una buena política? ¿Podemos, pregunto yo, hasta aquí las palabras del Papa, ¿podemos resolver los gravísimos problemas que enfrenta el mundo actual sin política? Unas reflexiones. Hoy tenemos alimentos para darle de comer a todo el mundo, pero todavía hay hambre. Hoy tenemos ejemplos en América Latina de gobiernos que enfrentan eficazmente el crimen, pero en Ecuador tenemos inseguridad. Tenemos ejemplos de países cuyas economías despegan, pero la nuestra sigue estancada y no hay empleo. ¿Cómo resolvemos cualquiera de estos problemas? Sin política. Porque las respuestas técnicas están ahí. Hay alguien que ya ha descubierto cómo darle de comer a la gente, cómo distribuir alimentos, cómo pelear contra el crimen, cómo reducir el déficit fiscal. Pero el problema no está en saber en abstracto una respuesta. El problema está en cómo se movilizan las fuerzas de una sociedad para unirse en torno a un objetivo común y cambiar las cosas. Y eso solo se puede hacer a través de la política. Así que el mundo necesita buena política. Política con vista al cielo y cable a la tierra. Vamos a profundizar en esto. Mirando hacia
los objetivos, pero siempre sintonizados con la realidad. Y el cristiano no solamente tiene el derecho, sino que cuando tiene la vocación, tiene la obligación de participar en política. Y cada uno de nosotros, desde distintos campos, desde distintos ángulos, sea como funcionarios electos, como algunos aquí, Alberto, Roberto, yo, que hemos estado en funciones electas, como Erwin Ronquillo, que nos acompaña, fue ministro de Estado, bienvenido, y otros como ciudadanos que tenemos que ir a las urnas a votar responsablemente, como candidatos, como Marta Cecilia. Todos desde el campo en que estemos, tenemos el deber de no mirar a un lado frente a los problemas que atraviesa nuestra sociedad y de participar en política, pero eso sí, no de cualquier forma, sino de política a lo cristiano. Y quisiera hablar de qué significa esto de hacer política, pero al estilo cristiano. Primero, entender que la política es una vocación. Segundo, recordar que todos estamos llamados a ser luz del mundo y sal de la tierra. Tercero, recordar que la política es una expresión de amor, de caridad, como decían tanto el Papa Benedicto XVI como lo repite el Papa Francisco, y que la política es una manifestación de esperanza. Primero recordemos, Jesús decía que debemos ser luz del mundo y sal de la tierra. ¿Y qué decía sobre la luz? ¿Dónde se pone la luz? Donde la gente la pueda ver, ¿no? ¿Verdad? ¿Dónde decía que no hay que ponerla, Jesús? Debajo del cajón, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué significa eso? Que el cristiano no puede decir, yo soy cristiano en lo privado, pero en lo público, una de dos. O rehuyo de lo público, me dedico solamente a vivir en mi cajoncito, o peor todavía, soy cristiano en lo privado y voy a misa y comulgo el domingo, pero en público defiendo ideas contrarias a mi fe, que es peor todavía. Jesús nos manda a ser luz del mundo. Y a veces eso puede ser atemorizante, porque si uno ve lo que ocurre en el país, y pongámonos las manos en el pecho, hoy la situación es muy dura en el Ecuador. Da miedo a veces meterse hoy en lo público. Pero ¿qué dice el Evangelio de Juan? La luz brilla en las tinieblas. Póngase a pensar, mientras más oscuro esté un cuarto, si uno prende aunque sea un fósforo chiquitito, ilumina más mientras más oscuro está alrededor, ¿sí o no? Así es como funciona el Espíritu Santo. Mientras más oscura es la situación, más necesidad precisamente hay de que nosotros, los que estamos aquí, ustedes que se están graduando el día de hoy, como líderes cristianos, no guarden en el cajón lo que han aprendido esta semana, sino que se pongan en situación de iluminar la sociedad en que vivimos, su ciudad, su país, el mundo que atraviesa una crisis de democracia a nivel global. Jesús nos decía, hay que ser sal de la tierra. Y decía, si la sal se vuelve sosa, ¿quién la salará? La sal tiene una particularidad, que es que la sal solita, salvo que alguien pues ya tenga una adicción a la sal, normalmente nadie se la come purita, ¿no? ¿Verdad? La sal sirve para condimentar otros alimentos. Si Jesús nos dice somos sales porque tenemos que meternos a condimentar la sociedad. Y cuando dice si la sal se vuelve sosa, ¿quién la salará? Nos está recordando que la misión que tenemos cada uno de participar en política, de participar en la vida cívica, no solo estoy hablando de política electoral,
es única. Si cada uno de nosotros no pone de su parte para darle sabor, para iluminar el mundo en el que estamos, nadie va a cumplir ese rol que Jesús esperaba de cada uno de nosotros. Ahora, la política también, les decía, tiene relación con dos virtudes fundamentales en la fe cristiana: la caridad, el amor y la esperanza. Primero, la caridad. Decía tanto el Papa Benedicto XVI como el Papa Francisco que la política es una de las formas más altas de la caridad, del amor. ¿Por qué? Porque el amor es dedicarse a hacer el bien a los demás. Es desear y hacer el bien al otro. Y no solamente eso se agota en el bien individual, sino en trabajar por el bien común. Y la forma más grande de trabajar por el bien común es la política. Alguien puede ser un gran empresario. Y eso es bueno. El mundo necesita empresarios también con fe cristiana que hagan vivir el evangelio en el mundo de los negocios. Y aquí nos acompaña Isabel, justamente que preside la Asociación Cristiana de Empresarios. Pero el poder que tiene un solo funcionario a veces con una firma, pensemos a nivel nacional, de cambiar la vida de 18 millones de ecuatorianos, es único y no podemos rehuir a esa responsabilidad. La política es, por tanto, expresión de amor en cuanto a que significa dedicar la vida a servir al bien común, a los demás. Y la política también es expresión de esperanza, otra de las virtudes claves para los cristianos. Y aquí hay que cuidarse de dos trampas en las que creo que podemos a veces estar cayendo en algún momento todos y tal vez en la situación que vive el país. Hay dos trampas que amenazan la esperanza. Una, pensar que todo está perdido. Y eso no es difícil pensarlo ahorita en el Ecuador, ¿no? Si uno ve alrededor la delincuencia, la crisis económica, da a veces para pensar que esto no tiene salida. Pero esa actitud no es cristiana. Y esa actitud además nos lleva a una especie de profecía autocumplida. Porque si todos creemos que no hay salida, ¿qué va a pasar? Entonces todos nos quedamos sin hacer nada. Y por supuesto, si nadie hace nada, nunca va a haber salida. Nunca vamos a mejorar. La otra trampa contra la esperanza es el optimismo bobo de pensar que todo irá mejor. Tranquilo, estamos hundidos en la delincuencia, pero mágicamente las cosas se van a resolver. Esa también es una trampa, porque nos lleva al mismo punto de pensar, bueno, si todo irá mejor, yo tampoco tengo que hacer nada. No, la virtud de la esperanza significa primero confiar en que Dios es quien guía el camino de la historia, pero que depende de nosotros para escribir el futuro hacia el que nos quiere llevar. El futuro del Ecuador, queridos graduados, el futuro del Ecuador no está escrito. El futuro del Ecuador lo tenemos que escribir todos nosotros en este salón el día de hoy. Y depende de nosotros si vamos a dar un paso al frente y cambiar el país, o si vamos a caer en la trampa de pensar que no debemos hacer nada, que la política es sucia y por tanto no nos metamos, y con eso terminar siendo cómplices de la crisis que vive el país.
Ahora, en esta vocación de política, que es una vocación cristiana porque es una vocación en la que Dios nos llama a santificarnos. Y en esto quiero recordar que ha habido grandes santos políticos que no eran corruptos, que se metieron en el lodo, como Jesús decía, vayan que los mando como ovejas en medio de lobos. Vayan en el mundo, pero recuerden que no son del mundo. Pero vayan, métanse. Recordemos figuras como Santo Tomás Moro, canciller inglés, mártir. Hace poco celebramos su fiesta, patrono de los abogados y políticos. Políticos de derecha y de izquierda, como Robert Schuman, padre de la Unión Europea, o Julius Nyerere, padre de Tanzania, que era socialista en cambio. En esto quiero recordar, y con esto voy terminando, Marta Cecilia, no sé cómo estoy de tiempo, si ya estamos bien. Me diga así, ahí sí me quedo una hora más y no reciben el diploma. Algunas claves de cómo ejercer la política de manera cristiana. Primero, recordemos que la fe está por encima de las ideologías. Jesús no era liberal ni era socialista, para empezar, porque ni el liberalismo ni el socialismo existían pues hace 2000 años. Y se puede ser cristiano en distintas ideologías, como se puede también ser anticristiano en distintas ideologías. Un ejemplo, dos ejemplos sencillos de un extremo y el otro. Si alguien desde la izquierda cree que no debería existir propiedad privada, pues eso es incompatible con la fe cristiana. El Papa León XIII lo dejó muy claro en su encíclica Madre de la Doctrina Social de la Iglesia, Rerum Novarum. La Iglesia defiende el derecho a la propiedad privada. Pero si alguien desde la derecha dice que no hay que preocuparse de los pobres, eso tampoco es cristiano. Y estoy poniendo dos ejemplos extremos, porque obviamente hay mucha gente de izquierda que no cree que hay que eliminar la propiedad privada, y hay mucha gente de derecha que cree que hay que preocuparse de los pobres. Podemos discutir en el cómo de lo uno y lo otro, y esas son discusiones legítimas, parte de la libertad que la Iglesia nos da para debatir sobre cómo llegar a las soluciones que necesita una sociedad. En lo que no podemos transigir o en lo que no podemos olvidar son los principios fundamentales de nuestra fe que están, insisto, por encima de las ideologías políticas. Segundo, recordemos, esto es muy importante, que el liderazgo cristiano es un liderazgo de servicio. Hoy se ha extendido la expresión servidor público. El servidor público es una frase que viene de la concepción cristiana de la autoridad. Jesús dijo algo que era revolucionario en su época. Ahora lo escuchamos como si fuera algo, como si fuera pues música de ambiente. Ya estamos acostumbrados a escuchar eso. Jesús decía, quien quiera ser el primero, que se haga el último y servidor de todos. Y por eso le lavó los pies a los apóstoles en la última cena, para dar ejemplo de que Él, que era Dios, vino a servir. Y si alguien quiere aspirar a un cargo político, tiene que pensar siempre que va a servir a los demás, como repetía la Madre Santa Teresa de Calcuta. Quien no vive para servir, no sirve
para vivir. El liderazgo cristiano es un liderazgo de servicio. Y es un liderazgo que tiene que estar siempre, repito, con la vista al cielo, pero con cable a tierra. A mí me gusta definir el liderazgo como acortar la distancia entre la realidad y los sueños. ¿Qué es un líder? Es alguien que tiene un sueño de ir hacia un objetivo, pero no es simplemente un soñador. Es alguien que mueve la realidad hacia ese sueño. Tampoco es simplemente un pragmático, sin sueños, porque si no, no cambiaría nunca nada. Es alguien que moviliza a los demás hacia un sueño, con o sin autoridad. Jesús no tenía autoridad formal en su época. De hecho, eso era lo que le molestaba a veces a los escribas y fariseos, ¿no? ¿Y quién es este que se pone aquí a enseñar si no es uno de nosotros, ¿no? ¿Quién le ha dado el título para ponerse a predicar? Para eso tenemos que tener sueños, tenemos que pensar en grande, tenemos que pensar en la situación del Ecuador que hoy vive, en un Ecuador de paz, en un Ecuador seguro, en un Ecuador próspero, pero tenemos que tener los pies en la tierra para mover la realidad hacia ese sueño. Y a veces vemos defectos en los dos extremos, gente muy soñadora, pero que no conoce ni su propio país. Entonces cuando le dice a los demás, queremos ir hacia allá, los demás a veces no lo escuchan porque ni siquiera hablan el mismo idioma. O gente que dice, no, pues aquí vamos a seguir como siempre. Y vamos a hablarle a la gente como quiere y simplemente vamos a darle a la gente lo que quiere hoy para que siga votando por nosotros y así tampoco cambiamos nunca. No, el liderazgo cristiano, veamos el ejemplo de Jesús. Jesús le hablaba a la gente en su idioma, con parábolas, con ejemplos para conectar, pero también interpelaba a la gente para llevarla hacia un punto más allá. Y a veces eso era duro, pero es lo que necesitamos hacer si queremos realmente transformar la sociedad. Y por último, el liderazgo cristiano, como hoy llama el Papa Francisco a todos, es un liderazgo de servicio y de encuentro. La cultura del encuentro a la que nos llama el Papa Francisco es clave en el mundo de hoy. Y hay que entenderla bien. Primero, ahora que estaba en Harvard un profesor muy católico, que está en Harvard, que es una universidad muy poco católica, le tocaba siempre remar contracorriente. Y normalmente hablar en audiencias totalmente hostiles a su forma de pensar. Arthur Brooks. Y él solía repetir, usen su fe como un regalo a los demás, no como un arma. Usen su fe como un regalo, no como un arma. El objetivo nuestro como líderes cristianos no es lanzarle piedras a toda la gente que no piensa como nosotros. Es tratar de construir puentes no para renunciar a nuestros principios, no para negar la verdad, ojo, que esa puede ser la tentación opuesta, sino para mejorar la sociedad en que vivimos. Y en esa sociedad en que vivimos, no necesariamente todo el mundo va a coincidir con nosotros. Y ahí hay que recordar también algo. Jesús nos decía, el que sigue a Cristo va a ser objeto de persecución. Y es verdad. Pero también decía, ay de aquel
que cause escándalos. Y con eso se refería, pues, hemos visto escándalos a pecados que alejan a la gente de la iglesia, pero también yo creo que lo podemos interpretar en el mundo actual, en la política, a tratar todo el tiempo la política como hacer escándalo en el sentido habitual de la palabra. Sí, seamos firmes en nuestra fe. Y al decir las cosas, probablemente a veces nos van a perseguir. Y hay que saber, es más, no probablemente, si hacemos bien las cosas, seguro va a pasar. Jesús lo dijo. Pero eso no significa que nosotros tengamos que andar buscando todo el tiempo generar escándalo por el solo hecho de llamar la atención. Porque el objetivo del liderazgo cristiano, insisto, no es el escándalo, es el servicio. Y termino nuevamente felicitándolos a todos ustedes por la decisión que han tomado de estar aquí, por terminar este curso. Ya les hago un llamado a que este sea el inicio de un camino de liderazgo con amor para servir a los demás, con esperanza para recordar que el futuro de nuestro país no está escrito. El futuro de nuestro país lo van a escribir cada uno de ustedes si con humildad damos un paso al frente y con valentía asumimos el desafío de servir al Ecuador que tanto necesita hoy de gente de fe y comprometida como ustedes. Muchísimas gracias.